¿Qué tal, Claudio? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, Claudio. Claudio Lozano, economista y director del Banco Nación. Bueno, a ver, la decisión se tomó ¿por qué? En realidad no es la única decisión que se tomó, se tomaron dos decisiones. Una, flexibilizar, digamos, la obtención de dólares por parte de los productores para importar bienes de capital o insumos necesarios para el proceso productivo. Es decir, facilitar las inversiones que sostengan el proceso de recuperación de la actividad económica que tenían límites. Y por otro lado, se estableció esta limitación, digamos, anulando la posibilidad de financiar paquetes turísticos, pasajes en el exterior y demás. Lo que está acá es una decisión de otorgar prioridades frente a una situación de escasez en materia de dólares por parte del Banco Central. Esa es la situación y en ese contexto el gobierno elige darle prioridad a que no se de alguna manera no se vea impedida o limitada el proceso de recuperación económica de la Argentina y por otro lado pospone, posterga, limita, eh, digamos, la capacidad de acceder al financiamiento turístico. Al Claro. mismo tiempo, esta decisión que se toma respecto a no financiar los pasajes en el exterior actúa también como una ventaja para el turismo interno y consecuentemente también favorece que el proceso de recuperación en el contexto del periodo veraniego eh, pueda ser mucho más importante, además, digamos, en una actividad como es el turismo en la Argentina, que tiene un impacto en términos de empleo y sobre múltiples otros sectores, como es el tema hotelero, Claro. gastronómico y demás, muy importante. Así que lo que diría es que hay un contexto de escasez de divisas donde el gobierno elige priorizar que la reactivación no se frene. Desde mi punto de vista, siempre estas medidas son antipáticas, pero me parece razonable para una Argentina que necesita casi como el agua, en un contexto de prácticamente la mitad de la población en situación de pobreza, 10% en situación de indigencia, privilegiar el empleo y los ingresos Claro. antes que el turismo en el exterior me parece Clarísimo está. La verdad que razonable. la explicación es clarísima. Ahora, Claudio, cuando uno va a los datos, a los números, ¿qué cantidad de dólares con esta escasez que hay a la hora de financiar los paquetes turísticos se van del central? Primero hay que tener en cuenta que, digamos, en la Argentina, cuando se desregula este tipo de cuestiones, la demanda de divisas puede ser muy importante. De hecho, recordemos lo que pasó durante toda la etapa del gobierno anterior. Argentina, en el contexto de la aplicación a rajatabla de las políticas de desregulación del comercio exterior y de compra de divisas, eh, tenía en simultáneo déficit comercial porque entraban importaciones que no eran necesarias, Hmm. desplazando producción local, tenía fuga de capitales muy significativa y tenía una balanza en materia de turismo fuertemente negativa, lo cual hacía, nosotros llegamos a necesitar como resultado de las políticas de aperturismo irresponsables que se aplicaron, unos 40.000 millones de dólares que entraran del exterior para que la Argentina pudiera funcionar con esa lógica. Y llegamos a tener niveles de déficit en materia turística que superaban los 10.000 millones de dólares anuales. No es esto lo que se espera para este contexto, pero lo cierto es que puede haber una cantidad de 400, 500 millones de dólares que se demanden y que en el contexto de limitación de divisas que tenemos,
es importante. Por lo tanto, en ese marco es que hay que entender las cosas. Vuelvo a insistir, es una definición antipática, pero creo que la prioridad está bien puesta, porque además, si el tema es el financiamiento, quienes en todo caso, digamos, iban a financiar a través de la tarjeta de crédito, pueden financiar con crédito personal, incluso más barato, para poder hacer exactamente la misma definición. O sea, acá nadie está limitado y no va a poder hacer lo que pretendía. Me parece en todo caso que se está haciendo dando una señal que puede implicar que alguna de las definiciones que se iban a tomar en este tema no se tomen, y que algunos que iban a pasar sus días en el exterior y consumir en el exterior lo pasen en alguno de los tantos buenos lugares que tiene la Argentina y consumiendo acá. Claudio, te saluda Adrián Salonia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Claudio, para los argentinos el problema de la inflación ha significado una pérdida constante del poder adquisitivo. El 2021 cerraremos con una inflación cercana al 45%. No sé, a ver tu opinión, tu análisis sobre por qué el gobierno del Frente de Todos no puede bajar la inflación, no pudo hasta el momento. Mi impresión es que el gobierno pretendió tener un enfoque de diálogo con los actores principales que están por detrás de la formación de precios, que son los formadores de precios. Argentina tiene una cúpula empresarial que mantiene niveles de concentración muy significativos en los principales mercados, una cúpula además dominantemente de capital extranjero y una cúpula que se organiza sobre la base de grupos empresarios que tienen empresas a lo largo de la misma cadena de producción y en simultáneo en distintas cadenas de producción. Por lo tanto, digamos, con esos actores el gobierno privilegió el diálogo antes que la imposición de regulaciones que obligaran a un comportamiento diferente. Me parece que ese enfoque no funcionó, que ese diálogo no prosperó, y que no solo esto, sino que además la evolución de los precios le cambió la cara prácticamente a la recuperación de la actividad económica. Efectivamente hubo recuperación de la actividad económica en la Argentina desde mayo del 2020 para acá. Claramente Argentina va a terminar el 2021 con una recuperación prácticamente de los 10 puntos perdidos en materia de actividad económica el año anterior, que fue el año de pandemia y de cuarentena. Pero esa recuperación, los precios generaron una ampliación de la desigualdad. Cuando uno mira la cuenta de distribución del ingreso, la masa de salarios de la economía argentina, de la economía en crecimiento, en recuperación, los salarios pierden en prácticamente 15 meses 10 puntos de participación. Y el excedente empresarial crece 15 puntos, porque no solo se apropia de la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, sino que también absorbe parte de la pérdida del poder adquisitivo del cuentapropismo informal, claro. E incluso se queda con buena parte de los subsidios del Estado por el efecto precios. Y ese excedente empresarial concentrado en los que dominan los principales mercados termina dando como resultado un incremento de casi 15 puntos en el curso de 15 meses. Hay una transferencia de los asalariados a esa cúpula empresarial de prácticamente 53.000 millones de dólares en un año y medio. Me parece que este es el punto, además, que está por detrás de lo que impidió que la recuperación se tradujera en empleo, en ingresos, en descenso de la pobreza y de la indigencia, que es lo que necesitamos que termine ocurriendo. Así que... ¿Y cómo se soluciona, Claudio? Pero ahí está el tema. Está centrado ahí el desafío y cómo se soluciona. Y se soluciona dejando de lado la idea de que el diálogo, por el simple hecho de dialogar, va a resolver el tema, que estos actores son en ese sentido hijos del rigor,
tienen que sentir que el Estado puede disciplinarlos, que si suben los precios internacionales, nosotros tenemos que tener la capacidad de colocar las retenciones que necesitemos para desacoplar los precios internacionales de los internos, o establecer cupos para garantizar que lo que se exporte no desabastezca el mercado interno y por lo tanto no tengamos lo que tuvimos y seguimos teniendo en materia de pan, de carne, de cerdo, de pollo, de acero, digo, tantas cosas que en donde, digamos, el punto central ha sido la evolución de los precios internacionales y una intervención defectuosa, débil y muchas veces tardía por parte del gobierno, y al mismo tiempo ejercer mecanismos antimonopólicos en los mercados. Digo, nosotros tenemos todos los mercados de insumos, cemento, acero, aluminio, químicos y demás, energía, petróleo, gas, todo concentrado en muy pocas empresas que colocan precios que empujan todo para arriba. Tenemos 3 empresas productoras del 85% del cemento en nuestro país, una sola prácticamente que concentra todo el sector del acero y la chapa. Tenemos, digamos, una sola productora de aluminio. El nivel de concentración es muy alto. Tenemos que el 6% de las firmas que operan en el mercado de alimentos concentran el 83% del mercado. El 7% de quienes intervienen en el mercado de bebidas tienen el 93% del mercado. El 11% de los laboratorios maneja el 80% de los medicamentos. Digo, esto requiere regulación. La competencia no existe. Cualquier manual de economía obliga